¿Qué cosa es un triángulo? Básicamente un triángulo se define como la unión de segmentos de tres puntos que no son colineales, ¿no es cierto? ¿Ya? La unión de segmentos tomando tres puntos que no son colineales, ¿ya? Tenemos que los puntos de intersección entre segmentos, entre dos de esos segmentos, ¿ya? Punto, 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 se les conoce con el nombre de vértices. Los lados AB, BC y AC. Los ángulos, tanto internos como externos, tenemos los internos. Tengo al ángulo ABC, ¿ya? ABC, BCA y CAB, ¿ya? Externos son los que se encuentran fuera. Serían, por ejemplo, ABE, ¿ya? ABE, CAF, ¿ya? Y DCB, si mal no me equivoco, DCB o BCD. Muy bien, triángulos. Su notación básicamente es esta que está aquí. Triángulo ABC, ¿ya? El perímetro simplemente se describe así, como 2P, y es básicamente la suma de todos sus lados, A más B más C. Teoremas fundamentales que debemos entender son que la suma de los ángulos interiores siempre van a ser 180 grados. En el caso de los exteriores siempre, bueno, eso es en general, en cualquier figura, ¿ya? Triángulo, cuadrado, todo lo que sea, siempre la suma de los ángulos exteriores va a ser o van a sumar 360 grados, ¿ya? Muy bien. Cálculo de la medida de un ángulo externo. Esto es una propiedad, básicamente. Si yo quiero calcular este ángulo externo, necesito sumar estos dos interiores, ¿ya? Estos dos interiores no están relacionados con este vértice, más que para su suma, ¿ya? Propiedad de correspondencia. La propiedad de correspondencia me dice que a mayor lado le corresponde mayor ángulo. Por ejemplo, A es más grande que B. Entonces, si A es más grande que B, su correspondiente ángulo, ¿ya? Debe ser mayor que el correspondiente del otro. La desigualdad triangular es para saber más que todo si un triángulo existe o no, ¿ya? Supongamos que tenemos A, B y C, donde se cumple que esta siguiente relación, que A es mayor o igual que B y mayor o igual que C. ¿Qué se debe de cumplir? Que si yo tomo cualquiera de sus lados, ¿ya? Cualquiera de las medidas de sus lados, este va a ser mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos, ¿ya? Ahora, para el triángulo obtuso se cumple otra cosa, más particular, ¿ya? Algo así como el teorema de Pitágoras se cumple. Parecido es, no es igual. Teoremas adicionales. Si tenemos una figura como esta, nosotros decimos que este angulito que se encuentra en el exterior es igual a ¿quién? A la suma de los tres ángulos que son interiores, ¿sí? Está chateando. En la figura se cumple también que ¿qué se debe de cumplir? Si no se ha dado cuenta todavía, ya se dará cuenta. La suma de estos dos, que es alfa más beta, es igual a la suma de estos dos, que es teta más gamma, ¿no? Eso es parte de las propiedades. También que alfa más beta es igual a x más y, ¿ya? Sí. En la figura, acá vemos como una especie de estrellita, la suma de todos sus angulitos, ¿cómo se llama? Agudos, por así decirlo, de todas las esquinas, siempre va a sumar 180 grados. Eso son parte de las propiedades. Y también que debemos hacer cumplir en este tipo de figuras. Esto es bastante importante, ¿ya? Que la suma de x más y más z, ¿ya? La suma de estos dos, ojo que D es un punto interior cualquiera, ¿ya? No tiene ni cumple con ninguna propiedad, es un punto interior cualquiera. Lo que sí debemos de hacer cumplir acá es lo siguiente, que la suma de x más y más z, ¿ya? Debe ser mayor que el semiperímetro, pero menor que el perímetro completo, ¿ya? Clasificación de triángulos. Si queremos clasificar a los triángulos, ¿ya? Tenemos dos tipos.
¿Según qué? Según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Según la medida de sus ángulos tenemos al acutángulo, al obtusángulo y al rectángulo. Al acutángulo, ¿por qué se le dice acutángulo? Porque todos sus ángulos interiores son menores de 90 grados. El obtusángulo, casi todos, ¿ya? Solamente uno de ellos es mayor a ¿cuánto? A 90 grados. Uno de ellos nada más supera los 90 grados. Y en el caso del triángulo rectángulo, uno de sus angulitos mide 90 grados. De ahí que le llaman triángulo rectángulo. En cambio, según la medida de sus lados, tenemos a los que son los escalenos, el isósceles y el equilátero. El escaleno básicamente hace referencia a sus lados. Sus lados, ¿cómo son? Diferentes. En cambio, en el isósceles no. Dos de sus lados son iguales o miden igual. Pero sus correspondientes, también se debe de cumplir, si es isósceles, sus correspondientes, ¿cómo deben de ser? Iguales. Ahora, para el caso del triángulo equilátero, que es un caso bastante particular, ¿ya? Siempre sus ángulos miden 60 grados, ¿ya? Siempre y cuando sea equilátero, ¿ya? Muy bien. Esto de aquí, básicamente, ¿qué cosa es? Es como una especie de apoyo. Cuando tú quieras resolver ejercicios, tú tienes que tener como referencia esto que está acá. Si esto vale 60 grados y tengo dos líneas que son iguales, lo recomendable es trazar QR. Eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si yo trazo QR, automáticamente estoy construyendo un triángulo equilátero. ¿Ya? Líneas notables. Básicamente entre las líneas notables tenemos la altura, la mediana, la bisectriz, la mediatriz, la cebiana. Son 5 básicamente. La altura es una línea que siempre se traza desde un vértice. No vayas a creer que no puede estar fuera de este vértice, no. Siempre se traza desde un vértice. Y al trazar esta línea, forma un ángulo de 90 grados con su, ¿cómo se llama? Con su lado correspondiente. La mediana es aquella línea que también se traza desde un vértice, ¿ya? Y a su lado correspondiente lo parte por la mitad. La bisectriz también se traza desde un vértice, ¿ya? Y parte al ángulo en dos partes iguales. En cambio, la mediatriz ya no parte desde un vértice, no necesariamente. O sea, puede ser como no puede ser. O sea, no hay una obligatoriedad de que inicie desde un vértice, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos a la figura, se ha trazado esta línea L, que es una mediatriz, que a su vez hace el papel o mejor dicho, corta a uno de los lados por la mitad y además forma un ángulo de 90 grados con este, ¿ya? Y la cebiana, como les dije, la cebiana es una línea cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, BP es una cebiana, ¿ya? Y BQ es otra cebiana. Cebiana interna porque está en el interior y cebiana externa porque está en el exterior. ¿Cumple con alguna propiedad? Ninguna. Solamente sabemos que la cebiana es una línea cualquiera. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es la siguiente. Si tengo, por ejemplo, la medida del ángulo BAC, este angulito que vale 2 alfa, ¿ya? Si tengo este ángulo, lo recomendable, ¿qué cosa es? Trazar una cebiana interior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar un triángulo isósceles. Mira, yo he trazado aquí BP. Trazo y armo aquí un isósceles, ¿ya? ¿Y por qué armo isósceles? Porque si él vale 2 alfa, él también vale 2 alfa. Y si él vale 2 alfa, este angulito necesariamente tiene que valer alfa, porque alfa más alfa te da 2 alfa, ¿ya? Y además, BP y PC van a ser iguales, ¿ya? Lo mismo pasa aquí. O también puedes trazar una cebiana exterior, ¿ya? Siempre al lado del mayor. Hago él con él, formando un triángulo isósceles. Aquí va a valer alfa y aquí también va a valer alfa. Y alfa más alfa, 2 alfa. Vas a obligar de que este triángulo sea o se convierta en isósceles. Propiedades. Ya las has visto. Yo sé que las reconoces, ¿ya? Si no, lo recordamos. Si tengo bisectriz y quiero calcular el ángulo entre las bisectrices,
se calcula sumando 90 más la mitad de este angulito que está acá. En el caso de aquí, X es igual a la mitad de este angulito. Observa bien, bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿Ya? Siempre calculamos el ángulo entre las bisectrices. Aquí, por ejemplo, son dos bisectrices exteriores. Y ese es igual a 90 menos la mitad del ángulo que se encuentra acá. Si tengo trazado una altura y una bisectriz, ¿ya? El ángulo entre la altura y la bisectriz se calcula como la semidiferencia, ¿ya? Aquí, los ángulos formados por dos alturas. Este angulito que se ha formado aquí va a ser igual a ¿cuánto? Con respecto a este ángulo va a ser igual a 180 menos alfa. Y este angulito X que está aquí es la semisuma de los otros dos ángulos. Siempre y cuando sea esta bisectriz y esta bisectriz. Aquí también, bisectriz, bisectriz, y el ángulo entre las bisectrices se va a calcular como la semisuma de estos dos angulitos que se encuentran acá. ¿Ya? Aquí les he dejado algunos ejemplos para que lo vean. Bien, en la número 7, ¿ya? Dice, calcula el valor entero de X. Y además te dicen que es un triángulo obtuso. ¿Ya? Eso es bastante importante recalcar. Cuando es obtuso, nosotros podemos aplicar una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Vamos a colocarlo aquí. A ver, vamos a dibujarlo en la pizarra. Dice, calcula el valor de X y BFC. Ya vamos a colocarlo aquí. BFC, ABC, BFC. ¿Ya? BFC es un triángulo obtuso. El valor entero, pero no te dicen si es el mayor o es el menor, porque en realidad puede tomar varios valores. Chicos, esto es un triángulo obtuso. Hay una propiedad del triángulo obtuso para su existencia. Ya lo voy a colocar acá al costado. Por ejemplo, si tengo acá A, él vale B y él vale C, siendo A el mayor de todos los lados, se cumple lo siguiente, que A elevado al cuadrado va a ser mayor que ¿quién? Que B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que se debe de hacer cumplir en el caso de un triángulo obtuso. ¿Ya? Vamos a hacer cumplir esto que está acá. ¿Ya? Listo. Entonces, como es isósceles, si él vale X, necesariamente el cuánto tiene que valer. Tiene que valer X. Colocamos acá X. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, solamente me concentro en esto que está acá, en el triángulo BCF. ¿Ya? BCF. En este triángulo me concentro. Listo. Chicos, ¿qué debo de hacer cumplir? Que X al cuadrado debe ser mayor que ¿quién? Que 17 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Está bien? Aproximadamente X va a salir mayor que ¿cuánto? Que 17,1 aproximadamente. ¿Ya? En realidad lo que te tiene que decir el problema, ¿ya? Bueno, puede ser el menor valor entero o el mayor valor entero. ¿Ya? Pero si observamos bien, ¿ya? Al ser esto un triángulo, esto debe de cumplir con algo más. Debe cumplir de que X, ¿ya? Debe ser menor que quién y mayor que quién. Menor que la suma. La suma es 19. Pero mayor que la diferencia que sería 15. La diferencia sería 15. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con este de acá. Con esto de acá nos vamos a quedar. O sea que X debe ser menor que ¿cuánto? Menor que 19. Pero mayor que 17,5. Dime qué entero es menor que 19 y mayor que 19,1. De 17,1. ¿Cuál es ese valor entero mayor que 17,1 y menor que 19? Respuestas: 18. Exacto. X necesariamente tiene que tener el valor de ¿cuánto? El valor de 18. Ese debe ser tu respuesta. El ejercicio número 9 dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C vale 30.
Calcular la medida del mayor ángulo que determina la bisectriz de AC y la bisectriz exterior de B. Dice que la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados. ¿Ya? Calcule la medida del mayor ángulo que determina la mediatriz de AC. Cuando yo trazo la mediatriz de AC, voy a trazar una línea recta, así más o menos. Va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Esa es la mediatriz. Y además, tanto él como él son iguales, ¿ya? Por ser mediatriz. Vamos a describir el problema tal y como nos está diciendo, ¿ya? Dice así, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es 30 grados. Eso de ahí, ¿qué nos quiere decir? Que si él vale alfa, ¿cuánto vale él? 30 grados más alfa. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C debe ser ¿cuánto? 30 grados. ¿Está bien? ¿Qué más dice el problema? Calcule la medida del mayor ángulo que determina la mediatriz de AC y la bisectriz exterior con B. El mayor ángulo que determina esta mediatriz con esa bisectriz exterior del ángulo B. Si en pocas palabras te está pidiendo este, bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a determinar el valor de X, a ver. ¿Qué es lo recomendable, muchachos? En primer lugar, si yo tengo una mediatriz, lo recomendable es siempre unir un punto de la mediatriz con los extremos. ¿Por qué? Porque así voy a formar un triángulo isósceles, donde esto y esto van a ser iguales. Y observa acá. Acá vale alfa y acá vale 30 más alfa. Si yo agarro este punto y lo uno con esto que está acá, voy a formar aquí un ángulo alfa y arriba 30 grados. Es una opción. La otra opción es agarrar este punto que está acá arriba y lo uno con él. De tal manera que ellos dos necesariamente sean iguales. Lo voy a poner, para no confundir, le voy a colocar teta. ¿No? Teta y teta. ¿Sí? La suma de ellos dos, ¿a qué debe ser igual? A él, ¿verdad? Fíjate, la suma de ellos dos debe ser igual a todo el exterior. También es otra propiedad. Propiedad que tenemos que recordar casi siempre. Por ejemplo, si quiero calcular el angulito exterior, ¿qué tengo que hacer? Sumar los dos interiores. ¿Ya? O sea, si quiero todo este ángulo que está acá afuera, ¿qué tengo que hacer? Sumar ellos dos. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué es lo que sucede? 2 teta igual a 30 grados más alfa más alfa. ¿Está bien? Listo. 2 teta igual a 30 grados más 2 alfa. Pregunta, ¿a todo qué le puedo sacar? Pueden contestarlo por el chat, ¿ya chicos? Mitad. Le podemos sacar la mitad. Muy bien, sácale la mitad. Mitad, mitad, mitad. ¿Qué te queda? ¿Qué teta cuánto vale? 15 grados más ¿cuánto? Más alfa. Este tetita que está acá vale 15 grados más alfa. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto vale este angulito que está acá? Solamente ese angulito que está ahí. En función de alfa, chicos. Sería 90 grados menos ¿cuánto? Menos alfa. ¿Está bien? En este triangulito que está acá nos vamos a concentrar todos. ¿Ves este triangulito que está acá? Obsérvalo. Lo voy a extraer. Este triangulito lo voy a sacar acá. ¿Ya? Lo voy a mover hacia acá. Para que lo puedas ver. Fíjate. Tengo así. Tengo algo así.
y tengo algo así. ¿Ya? Lo estoy extrayendo porque el triangulito ya ha salido muy chiquitito. ¿Ya? Esto vale teta. ¿Ya? Esto es mi X que estoy hallando. Ahora te hago la pregunta. ¿Este teta cuánto vale? 15 grados más alfa. Si te pregunto por este angulito que está acá, ¿cuánto vale ese angulito que está aquí? Este angulito que está acá. Chiquitito. ¿Cuánto vale? 90 menos alfa. Muy bien. Profesor, por acá sale 90 grados menos alfa. ¿Está bien? Ya está, ya te salió el problema. ¿Por qué? ¿Por qué ya te salió el problema? Fíjate. Yo extiendo esto que está aquí, ¿ya? Y yo puedo calcular este ángulo que está acá. ¿Y cómo se calcula ese ángulo que está ahí? Sumando estos dos. La suma de los dos, súmalos. Este le voy a colocar beta. ¿Es igual a cuánto? A 90 grados menos alfa más 15 grados menos más alfa. ¿Ya? Precisamente la propiedad que está acá arriba estoy aplicando. ¿Qué me va a dar? 100, ¿cuánto? 105 grados. ¿Sí? Beta igual a cuánto? A 105 grados. Menos alfa más alfa se van a cancelar, ¿ya? No vayas a pensar que se van a sumar. Se cancelan. Te queda que beta, ¿cuánto vale? 105 grados. Mi respuesta va a ser esto que está acá. Profesor, ¿y por qué no es X? Porque me están pidiendo el mayor ángulo que se puede obtener. Y si te das cuenta, esto vale 105 grados. ¿Esto cuánto valdría? 75 grados. Esto vale 105. Y este vale 75. Entonces, me está pidiendo el mayor ángulo que va a formar esa mediatriz con esa bisectriz exterior. Entonces, el mayor, ¿quién es? El mayor va a ser ¿cuánto? 105 grados. Esa debe ser tu respuesta.